Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos de inmediato a nuestros titulares. 2 ladrones intentaron llevarse 3 motos que estaban decomisadas en un plantel de la Policía de Tránsito en Santa Cruz, pero la policía frustró sus planes. Transacciones bancarias de hasta 400 millones de colones. Así lo señala fiscal del caso llamado Fénix, donde se acusa a 25 personas por aparente lavado de dinero. Mediante tecnología digital y con la participación de expertos de la NASA y de 2 universidades públicas, el país podrá detectar la marea roja. Rotonda en la Herediana de Siquirres presenta problemas y riesgos para todos los usuarios. La que se construye en Matina ya es un dolor de cabeza para quienes transitan por la Ruta 32. Vamos al detalle de las informaciones. Tendremos, por supuesto, información en vivo con nuestro compañero Alberto Cuadra desde la Sabana. Ahí es donde se presentó un incendio en vegetación muy extenso que incluso afectó a varios conductores de la autopista General Cañas. Se ha incrementado con las temperaturas y el viento los llamados de incendios forestales y de vegetación. El último caso, además de este de Sabana, se registró en Bagaces cuando se atendió un incendio en un terreno de producción de zacate. Alberto Cuadra tiene todos los detalles. Alberto. Se está haciendo un llamado de atención a las personas que viven cerca de zonas que son muy llenas de vegetación o también lotes baldíos, zonas de producción también, porque en estos momentos se está dando este fenómeno. Y es que acá exactamente hace tan solo un par de horas se estaba trabajando arduamente en sofocar un incendio de vegetación en el sector acá entre la General Cañas y también la Sabana, donde pues un lote bastante extenso de maleza empezó a arder, empezó a tener también pues mucha emanación de humo. Muchos de los vecinos estaban bastante afectados y es por eso que incluso hace poquito nos vinieron a hablar y a darnos las quejas, como decimos popularmente, a decir que bueno, este lote tiene mucho tiempo de existir en esta forma y que no se le da el debido mantenimiento. Una vez que llega ya el verano, una vez que llega la época seca, misteriosamente pues inicia lo que sería pues un incendio de vegetación y queda nuevamente pues relativamente limpio. Eso sí, afectando a los vecinos, afectando también a los locales comerciales, y ellos pues indican, hacen la queja también a las autoridades para que traten de pues controlar un poco más esa situación y que la gente sea un poco más consciente, porque pues no hay nada que podría pues iniciar un fuego de manera así esporádica en este sector. En otros lados también se dieron incendios, como en Bagaces y también en el sector de Los Guidos. Veamos la siguiente información, porque se han disparado los incendios en vegetación, lo que pone en peligro también a las estructuras que están cerca de este tipo de extensiones. Veamos. Personal de la Unidad Operativa Forestal de Bomberos de Costa Rica, en conjunto con bomberos de la estación de Liberia y colaboradores de la finca, controlaron un incendio que avanzó de forma rápida debido a la fuerza de los vientos y el material seco. El hecho se registró en Guanacaste, Bagaces. Atendemos un incidente, una quema de vegetación, propiamente en Guanacaste, Bagaces, en la hacienda Montenegro, con una afectación de 45 hectáreas, pero gracias al trabajo realizado por la Unidad Operativa Forestal de Bomberos de Costa Rica y Bomberos de Liberia, se logró proteger aproximadamente 100 hectáreas. Este año se han atendido más de 3.000 incendios en vegetación y ya se registran 10 incendios forestales. La activación de las alertas se da ante el inicio de la época seca, cuando incrementa el uso de fuego de diversas actividades que realiza la sociedad. Por ejemplo, se da un aumento en el número de quemas, mal uso de fuego o bien acciones premeditadas como venganzas, vandalismo, actividades de caza u otras, que en muchos casos se convierten en incendios forestales. Al llegar al lugar encontramos fuego en una montaña, esto en San José de Turruares, en el cruce de San Pedro y San Pablo. Se atiende con unidades de Orotina y Atenas. Se desplaza a unidad operativa forestal y personal de la unidad de drones. Se trabaja en conjunto con personeros de las fincas vecinas. A esta hora el fuego se encuentra prácticamente controlado y estamos finalizando las labores de liquidación.
Hoy se registraron incendios en el Valle Central, uno en los alrededores de la Sabana y el otro en la zona de Los Guido. Las autoridades aconsejan evitar acciones sencillas como evitar realizar quemas ilegales, realizar rondas cortafuego, no tirar residuos peligrosos en carretera como vidrio, evitar tirar colillas de cigarro y no realizar fogatas. El MINAE recordó que cada año el país pierde biodiversidad a causa de este tipo de eventos, así como que genera un costo económico considerable y elevado. Bueno, acá incluso donde estamos en estos momentos, pues llega también en algún momento el humo, el olor también bastante fuerte, y es por eso que muchos de los vecinos, inclusive que estaban en las torres cercanas, estaban muy preocupados porque pues el viento, lo que sería también el calor y demás, los materiales que están almacenados en este tipo de lotes pueden convertir una emergencia bastante pequeña en una bastante grande. Teniendo en cuenta de que también hay edificios muy altos acá, pues la gente estaba muy alarmada y bueno, es parte de lo que podríamos decir que ocurre pues una vez inicia esta etapa de más calor, de viento también y obviamente temperaturas altísimas que fomentan lo que sería esta situación aunada también a la mano del ser humano. Desde el sector de la Sabana, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Alberto, estaremos pendientes, por supuesto, a la evolución de este tipo de emergencias. Y con las manos en la masa, así sorprendió la fuerza pública a 2 sujetos cuando intentaron robarse 3 motocicletas. Los vehículos estaban bajo la custodia de la Policía de Tránsito en Santa Cruz de Guanacaste. Los daños en la cerca perimetral del plantel de la Policía de Tránsito en Santa Cruz de Guanacaste saltan a la vista. Los posibles responsables, estos 2 sujetos, sorprendidos por la fuerza pública infragante, iban empujando una moto y no pudieron justificar ante la autoridad que era de su propiedad. Sí, el día 3 de marzo, en cuestiones de la madrugada, unos sujetos se metieron acá al plantel de la delegación para sustraer motocicletas que tenemos detenidas acá. Aparte de eso, nos dañaron una unidad móvil, que es la de transporte de detenidos, le quebraron vidrios, le rayaron todo su costado a las unidades. Pero afortunadamente a una acción rápida de los compañeros de Fuerza Pública acá de Santa Cruz se lograron detener a los sujetos y pasados a tribunales de justicia propiamente de la Fiscalía. Los detenidos infragantes también habrían dañado esta unidad de la Policía de Tránsito, por eso, a como avanza el caso, aumentan los posibles delitos cometidos y que deben ahora enfrentar. Estos sujetos dañaron la propiedad del COSEBI, las instalaciones propiamente porque cortaron la malla, pero además de eso dañaron otros vehículos que se encontraban en el lugar. Si esos vehículos pertenecen al COSEBI, pues el COSEBI puede accionar en contra de ellos por el delito de daños. Si pertenecen a terceras personas, igual las terceras personas podrían accionar contra el COSEBI y podrían accionar contra estas 2 personas. Los arrestados se responden de acuerdo a las autoridades a los apellidos Azofeifa Gutiérrez y Gutiérrez Ortega. Con un cuchillo de carnicería, un sujeto atacó a la cajera de un local comercial. A la mujer no le quedó más que entregar el dinero de la caja registradora. Este hecho también se dio en Santa Cruz de Guanacaste. Un video de seguridad captó el momento en que un hombre con casco de motociclista ingresó a un local comercial en Brasilito de Santa Cruz, Guanacaste, y atacó a la dependiente con un cuchillo de cocina. Bajo amenazas, la víctima tuvo que acceder a darle el dinero de la caja registradora. El sujeto, al buscar la salida, la volvió a amenazar con el arma blanca. Las armas blancas son de fácil acceso para cualquier persona, no se necesitan permisos especiales para comprarla, son muy baratas en comparación a las armas de fuego, no generan ruido y pues se pueden desechar con muchísima facilidad sin que haya un número de serie ni un número de trazado, no requieren comprar munición, no requieren permisos para comprar munición. El daño psicológico que pueden causar, el impacto psicológico es bastante importante, la gente le tiene pánico a ser desmembrado. Entre el 1 de enero del 2024 y este 5 de enero del 2025, la comunidad de Santa Cruz no reporta una sola denuncia por asalto a supermercados. Es muy importante tomar en cuenta que hay 2 factores que se llevan. Uno es el elemento sorpresa, donde el asaltante de una manera sorpresiva irrumpe sobre el negocio comercial, y el segundo es la amenaza, ¿verdad? La amenaza para que el ofendido entregue todas las pertenencias que éste tiene. Una vez que concluye el asalto y para evitar ser visto por las autoridades o por otras personas, usualmente los asaltantes siempre amenazan a la víctima para que eso se evite.
Este tipo de cámaras de seguridad ayuda a las autoridades a detectar a las personas que cometen delitos. Por esa razón, si posee información, comuníquese al 800-8645 o al WhatsApp 88000645, línea de atención confidencial del organismo de investigación judicial. Una verdadera danza de millones es lo que expuso el fiscal en el caso llamado Félix, donde se acusa a 25 personas por aparente lavado de dinero. Solo en algunas transferencias bancarias se trasladaron hasta 400 millones de colones. Después de 3 sesiones completas, se logró leer toda la acusación por parte del Ministerio Público. El llamado caso Fénix es por mucho donde se descubrió uno de los mayores aparentes lavados de dinero en el país. Dineros provenientes de la narcoactividad que se mezcló, de acuerdo al caso, con las ganancias de actividades lícitas para que poco a poco se lavara millones de colones. Su principal fuente de ingresos, las transferencias recibidas mediante el servicio de datáfono por un monto de 327.142.358 colones con 82 céntimos. Para lo cual, en fecha 3 de septiembre del 2020, el imputado David Jorge Núñez Jiménez, como representante de la sociedad y a sabiendas de que era un dato falso y solo cubría el nombre de Segura Angulo, declaró ser el dueño del 100% del capital accionario al suscribir el contrato de afiliación entre el e Inversiones Gaida Jalabi, en el que se insertó como dirección electrónica para contacto el correo giovannisegura01@icloud.com. En total son 25 los acusados, 22 de ellos en libertad y 3 aún en prisión preventiva. Entre ellos figuran notarios públicos, contadores, empleados bancarios y miembros de este grupo. La agricultura, ganadería y venta de repuestos y otras actividades comerciales sirvieron, de acuerdo a la investigación, y insiste la Fiscalía, para introducir millones de colones a bancos públicos y también privados. Esta acusación se lleva un 90% en transacciones, compras de bienes, datos, sociedades, pero dedica menos del 5% al tema de fondo para el que estamos aquí. El hecho de que personas compren muchas propiedades, que personas tengan elevadas sumas de dinero en efectivo por sí solo no es un delito. Es un delito si ese dinero se logra probar que proviene de actividades ilícitas. Y en eso la pieza acusatoria es carente de toda profundidad y criterio. En acusación del fiscal del caso detalló que la declaración de renta del supuesto líder del grupo, de apellido Segura Angulo, se incrementó en más de 6 veces en cuestión de 3 años. Y las autoridades detuvieron a 3 hombres y a 2 mujeres por supuestos delitos como tentativa de homicidio, agresión con arma y amenazas, esto en Alajuela. Desde hace 15 días se dieron los seguimientos por denuncias interpuestas por sus víctimas. 3 allanamientos realizó el organismo de investigación judicial durante este lunes en el Trópico 2 de Barrio San José de Alajuela, logrando la detención de 3 hombres jóvenes y 2 mujeres adultas. Se trata de un hombre de apellido Sandí de 19 años, otro de apellido Rodríguez de 20 años y uno más de apellido Muñoz de 19 años, así como una mujer de apellido Ávila de 36 años y otra más de apellido Gómez de 31 años. A ellos se les allanó por los delitos de tentativa de homicidio, agresión con arma y amenazas. Los grupos criminales siguen atrayendo a los jóvenes a sus organizaciones, ya que para ellos es un material sumamente fácil de captar y fácil de desechar también, lamentablemente, ya que estos jóvenes en su mayoría, algunos no poseen una escolaridad académica importante, algunos no poseen trabajo, no poseen ingresos y vienen de familias muy vulnerables. Lamentablemente estos jóvenes son fáciles de atraer porque se les ofrece económicamente de alguna manera premios. La investigación inició hace 15 días cuando las víctimas interpusieron la denuncia. Durante las operaciones lograron decomisar 2 armas de fuego, municiones de distintas armas, incluyendo armas largas, efectivo, esposas, pasamontañas, aparatos electrónicos, droga sintética y cocaína. Falta de educación de los padres, que los guíen de una mejor manera y sobre todo que ahora la juventud cree que todo es así, nada más de darle, como decimos los ticos, ¿verdad? Si hago aquello o hago el otro, voy a tener un montón de plata, voy a tener mi carrito, mi moto y las cosas no son así.
Como ya los papás perdieron autoridad y ahora como hay tanta droga, ¿verdad? También es que los pobres, yo siempre les he dicho, a todos los papás les he dicho, cuando el muchachito entra a primer año del colegio hay que vigilarlos, porque ellos se creen dueños y señores. Entonces lo que dice el amigo para ellos es lo máximo, ¿verdad? Estas personas se mantienen bajo la custodia de las autoridades judiciales para determinar qué medidas se les interpondrán. Y mediante el uso de tecnología digital que involucra a la NASA, podría detectarse si se presenta marea roja en los mares costarricenses. Investigadores de la Universidad Nacional además recolectaron muestras para determinar los niveles de contaminantes como microplásticos y metales pesados en nuestros mares. Fue hace un año cuando la NASA puso en órbita una misión que permite por vez primera observar el color del océano de forma hiperespectral desde el espacio y estudiar nuevos parámetros y características para mejorar el entendimiento de la vida en el mar. Creo que inicialmente este proyecto nace como continuación del desarrollo de una aplicación de distribución de datos satelitales que iniciamos en FECOP hace unos años con la idea de desarrollar una herramienta que permitiera dar acceso de forma libre y gratuita a información satelital en tiempo real. Y una expedición realizada a finales de febrero surcó los cielos de la costa pacífica de nuestro país para alinearse con una embarcación con biólogos y oceanógrafos de la Federación Costarricense de Pesca, la UNA, la UCR y científicos de la NASA. Se trata de una zona muy rica desde el punto de vista biológico. Todos los mamíferos marinos, aves marinas, lo que se llama el Pacífico Oriental es esta zona en las costas de Centroamérica son muy ricas y trae, por ejemplo, la pesca deportiva. Todas estas especies que son objetivo de la pesca deportiva también son atraídas por estas mismas condiciones ecológicas y biológicas que atraen a las demás especies. La misión recolectó información con diferentes sensores. Se realizaron mediciones en simultáneo desde 3 perspectivas distintas para caracterizar las condiciones que determinan el color del océano en nuestra región y determinar la presencia de algas microscópicas que formen mareas rojas. Salir del Golfo de Nicoya a veces es un poco complicado para nosotros. Entonces era una oportunidad de poder hacer un muestreo, imagínate, desde el Golfo de Nicoya hasta el Golfo Dulce, donde además de obviamente los muestreos asociados propiamente al proyecto, se nos está dando la oportunidad de tomar muestras de lo que nosotros pudiéramos necesitar y que se pudiera hacer. Características importantes del organismo, si es un organismo que produce mareas rojas, si es un organismo que tiene formas diversas, si es un organismo que produce bioluminiscencia por las noches, si produce toxinas que afectan al ser humano por el consumo de moluscos bivalvos, toda esta información. La información y resultados de esta expedición permitirá a la Universidad de Costa Rica suministrar nuevos datos a las autoridades competentes para la toma de decisiones y suplirá la necesidad de la NASA de incluir esta información para el desarrollo de nuevos algoritmos. El Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, anunció que a partir de este miércoles 5 y hasta el martes 11 de marzo se habilitará el periodo de registro y postulación para 3.000 becas para estudiar inglés. Estas becas permiten a las personas aprender este idioma mediante un centro de formación externo avalado técnicamente por la institución y las personas interesadas pueden registrarse en la plataforma que ya usted está viendo en pantalla www.brete.cr. Los interesados tendrán la posibilidad de seleccionar el centro de formación avalado por el INA que sea de su preferencia, así como la modalidad de estudio, ya sea presencial o virtual. Las clases iniciarán el 9 de junio. Si estás interesado en estudiar inglés desde cero, te contamos que ahora podrás hacerlo. Del 5 al 11 de marzo podrás postularte para recibir una beca en los centros acreditados técnicamente por el INA. Para hacerlo, tenés que entrar a Brete.cr y registrarte. Ahí debes seleccionar el servicio que más se ajuste a tus necesidades y verificar los requisitos.
Y los diputados están dando avance a un proyecto que sacaría a los empleados de la Caja y del Cuerpo de Bomberos de la Ley de Empleo Público. La decisión, que según el ministro de Hacienda, afectaría el presupuesto de la misma Caja en un futuro cercano. Los diputados dictaminaron un proyecto que sacaría a los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social y al Cuerpo de Bomberos de la aplicación de la Ley de Empleo Público. Una decisión que, según el Ministerio de Hacienda, afectaría, por ejemplo, el presupuesto de la Caja. Que ya no van a tener un salario global, sino que van a volver al mismo esquema de salario base y pluses. ¿Saben cuál va a ser la consecuencia? Muchísimo más presión para el gasto de la Caja. Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos mostraron criterios a favor y en contra del proyecto, pues en tanto unos alegan que esto evitaría temas como la fuga de especialistas, otros consideran que es una regresión en materia de regulación de salarios del sector público. Porque la autonomía misma de la Caja debe respetarse. Y con la Ley de Empleo Público no se está respetando la autonomía de la Caja. Dos, es necesario asegurarnos de que los buenos funcionarios que tiene la Caja se mantengan dentro de la Caja. ¿Cuál es la justificación, además de dónde se van a tomar los recursos? ¿Va a ser finalmente vía cuotas que esto se va a poder solucionar? ¿Cuánto es el costo de regresar a toda la institución a excluirla de empleo público? La Ley de Empleo Público entró a regir años atrás como parte del plan fiscal, con el fin de ajustar el gasto del país y evitar gastos excesivos en el sector público. Sin embargo, temas como la implementación del salario global han sido uno de los puntos de difícil debate en entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social e incluso el OIJ, quien también pidió ser excluido de parte de la norma. Y los gobiernos que crean áreas silvestres protegidas, pero muchas veces pasan los años sin que les sean dotadas de un plan de manejo que las regule. Algunas de estas áreas pasan hasta décadas sin este instrumento de protección ambiental. Costa Rica cuenta con más de 200 áreas naturales bajo alguna categoría de protección. Sin embargo, menos de 100, según los datos públicos del SINAC, cuentan con un plan de manejo que permita resguardarlas adecuadamente. ¿Por qué no todas las áreas de silvestres tienen en este momento planes de manejo? Bueno, eso es una deuda que tenemos por muchos años, ¿verdad? Antes no éramos tan estrictos a la hora de crear áreas protegidas para que una vez que se creara se hiciera el plan de manejo. Pero antes te digo, hace muchos años, pues se creaba el área protegida y no se le daba como esa parte de seguimiento. Un ejemplo claro es el humedal Terra Basierpe, el cual, pese a haber sido creado en 1994, fue hasta en el 2006 que se inició el procedimiento para que éste contara con un plan de manejo. Según la entidad, el enfoque del MINA en los últimos años ha sido en dar protección a áreas de mayor tamaño, como los parques nacionales y las reservas biológicas, y aquellas donde también se ve involucrada la propiedad privada, no han tenido tanta intervención en esta materia. La aprobación inclusive de estas herramientas de trabajo para estas categorías es más compleja. Y eso fue, digamos, lo que yo creo que podría decir que en el tiempo hizo de que no entráramos a trabajar mucho en estos planes de manejo. La Reserva Forestal Los Santos es uno de los sitios que, pese a haber sido creado desde hace casi 40 años, hoy sigue sin contar con este elemento de planificación. Pero en la zona de Los Santos se sigue enfrentando un gravísimo problema de deforestación, de cambios de uso del suelo, de apertura de caminos en lugares que está prohibido hacer esto. Y este cambio de uso del suelo que la gente tiene que reconocerlo, está definitivamente asociado con la expansión del café y ahora también del aguacate y de algunos otros frutales en las zonas más altas, ha llevado a la zona de Los Santos a gravísimos, pero gravísimos problemas de deforestación, de erosión. El MINA anunció que ya entraron en vigencia las actualizaciones de 21 planes de manejo en el país, dentro de los cuales figuran el Plan de Manejo del Parque Nacional Isla del Coco, Parque Nacional Corcovado, Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, Zona Protectora Acuíferos de Pocosí, Parque Nacional Carara, entre otros.
Y la Defensoría de los Habitantes advirtió de la necesidad de regular la inversión de dinero en obras relacionadas a la mejora de Puerto Caldera por parte de la concesionaria. El ente además detalló que como parte de una investigación que un acuerdo conciliatorio suscrito entre el INCOP y la empresa concesionaria podría tener algunas irregularidades al no pasar por la aprobación del MOP y de la ARECEP. El próximo año vence el contrato para la empresa concesionaria que administra Puerto Caldera, por lo que la Defensoría pidió que estas presuntas irregularidades sean investigadas para asegurar que los fondos destinados a mejorar la atención en uno de los principales puertos del país sean ejecutadas de forma correcta. El sospechoso de la desaparición de una menor de edad vecina de Moravia está a la espera del inicio de un juicio en su contra por presunto abuso de menores. Los antecedentes de este sujeto se remontan al 2020, cuando habría contactado a una niña de 12 años para llevarla a un motel. El sujeto de apellidos Álvarez Ulates, de 29 años, fue detenido por el organismo de investigación judicial en una casa en el centro de Parrita. Ahí fue encontrada la menor de 16 años, quien estaba desaparecida desde el pasado lunes cuando se dirigía a un colegio. Por el caso de Valentina, la Fiscalía confirmó que el hombre está siendo investigado por el presunto delito de seducción de persona menor de edad por medios electrónicos dentro del expediente 250065260042-PE. Sin embargo, desde noviembre del 2020 figura en otra causa por hechos similares. ¿A qué se expone este sujeto tras estos incidentes? Este sujeto se expondría a penas altas de prisión de hasta 8, 10 o 12 años. E inclusive el Ministerio Público, dado que este sujeto ya tiene 2 causas penales abiertas, entendemos, aun cuando no ha sido condenado, son 2 causas, inclusive que una está para juicio oral y público, podría solicitar medidas cautelares gravosas, como por ejemplo la prisión preventiva, alegando la existencia de una reiteración delictiva o algunas otras medidas que lo mantengan ligado al proceso. Según el Ministerio Público, la Fiscalía de Quepos y Parrita confirmó que en contra de Álvarez Ulate existe el expediente 18-00783-0457-PE, en el cual se le acusó formalmente el 24 de noviembre de 2020. El juzgado penal de la zona realizó una audiencia preliminar y acogió la solicitud de la Fiscalía para ordenar un juicio. Sin embargo, este todavía no se ha realizado. Se trata de un caso por 2 presuntos delitos de violación, uno de abuso sexual contra menor de edad y una seducción de menores por medios electrónicos, ocurridos, según la Fiscalía, en el sector de Boca Vieja, El Cocal, en Quepos. Por su parte, el PANI indicó: la adolescente quedó bajo la responsabilidad parental y se hizo referencia a la Caja Costarricense del Seguro Social. El PANI no tenía antecedentes de intervención. La menor podrá estar con sus padres, quienes estaban angustiados e hicieron todo por encontrarla. Ellos nunca han sido investigados por nada en relación con su hija. Si esto ocurre a través de redes, la pena puede llegar a ser hasta de 4 años de prisión. Independientemente de que pudiera, en caso de que haya habido algún tipo de actividad sexual, convertirse o bien en una violación o bien en un caso de relaciones sexuales con personas menores de edad, también llamadas relaciones impropias, que llega a tener una pena de hasta 3 años de prisión cuando la víctima es mayor de 15 años de edad. En Costa Rica, el grooming o la seducción de personas menores de edad o adolescentes con fines sexuales es castigado con penas que van hasta de 5 años de prisión. Ya desde el 2013 está esta regulación en nuestra normativa penal y en el año 2022 incluso se ampliaron las penas para este tipo de situaciones. Valentina fue encontrada con un hombre de 29 años en unas cabinas en Parrita. En el año 2020, el mismo sospechoso contactó con engaños a una niña, a quien llevó a un motel por varias horas. La víctima afectada en estos hechos era una niña de tan solo 12 años de edad.
Bueno, y sobre este tema, el Poder Judicial ya salió al paso de este caso y explicó por qué aún no se ha realizado el juicio al hombre quien habría seducido por redes sociales a una menor de edad. El sujeto tiene una causa abierta desde el 2018 por delitos sexuales contra una menor, como lo veíamos en la nota anterior. La oficina de prensa del Poder Judicial indicó que la carga de trabajo del Tribunal de Quepos y Parrita los sobrepasa y el aumento de casos por año tiene saturada la agenda de juicios y las audiencias de medidas cautelares. Solo el año pasado, según el Poder Judicial, ingresó un total de 454 casos penales nuevos a esa sede judicial del Pacífico Central. Es la posición del Poder Judicial sobre este caso. 5 años después de la pandemia, las secuelas de la COVID-19 siguen afectando a niños, niñas y adolescentes. Nuestra compañera Milagro Torres nos amplía ese tema tan estratégico y sensible que fue recuperar el aparato educativo después de la pandemia. Milagro. Existen datos importantes que nos hablan de la salud de los niños y cómo lo enfrentó el Hospital Nacional de Niños, pero también cuál es ese rezago educativo. En primera instancia vamos a ir a ver esa información que destacamos en cuanto a las atenciones en salud de los niños costarricenses durante la pandemia. Miles de niños contrajeron el virus. Según datos del Hospital de Niños, más de 4.000 fueron confirmados, atendidos y algunos requirieron cuidados intensivos en este centro médico, evidenciando el impacto en la salud infantil. Cuando inicia la alerta de este SARS-CoV-2 desde Wuhan, se iniciaron los preparativos todos con mucho miedo, ¿verdad? En ese momento lo podemos recordar, sin embargo, con mucho interés de poder poner en marcha planes para disminuir, ¿verdad?, la afectación en la población pediátrica desde el Hospital Nacional de Niños. En la población pediátrica, los casos sospechosos y los casos confirmados empezaron a llegarnos en el Hospital Nacional de Niños un poco después que los casos de adultos, porque si recuerdan, la cepa original del SARS-CoV-2 no afectó tanto en gravedad a la población pediátrica como a la población adulta. 5 años después, las secuelas siguen presentes. Aunque la vacunación redujo la gravedad, persisten problemas respiratorios y efectos del confinamiento, como el rezago en el desarrollo y salud mental. Tiene que ver con la alteración de la microbiota intestinal. ¿Qué es esto? Y sabemos que el cerebro y el intestino está altamente conectado y que todo lo que yo como y todo lo que yo hago impacta en mi microbiota intestinal. ¿Y cómo está mi microbiota intestinal? Impacta en mi conducta, mis pensamientos, inclusive mis acciones. El Hospital de Niños sigue atendiendo casos de infecciones respiratorias y complicaciones post-COVID en niños y adolescentes. Dichosamente, después del pico de Omicron, ¿verdad?, tuvimos Delta que afectó a la población pediátrica, Omicron afectó a toda la población y fue el momento de mayor número de casos de COVID. Luego de esto, en el 2022 se ha ido en una etapa de transición donde se han más bien disminuido las medidas y las separaciones entre pacientes de COVID y no COVID, y sigue saliendo, es un virus que todavía afecta a la población pediátrica. El COVID-19 aún circula, pero con menor impacto gracias a la inmunización y tratamientos. La vigilancia médica continúa siendo clave para atender sus consecuencias y proteger a la población infantil. Y precisamente para ampliar un poco más este tema, vamos a ver la siguiente información, porque el Hospital de Niños reporta que para el 2020 los casos confirmados de niños con COVID fue de 378. Aún no precisan los datos de hospitalizados. ¿Por qué razón? Porque en ese momento hubo algún desfase de información y no lo tienen disponible. 24 niños fueron los que tuvieron que ser atendidos en UCI, o lo que también ellos conocían como máxima, y no hubo fallecidos para el 2020. Para el 2021, con la variante Delta, fueron 706 confirmados. Igual que en el 2020 no hay datos de hospitalizados, pero sí
hay 33 que estuvieron en UCI y fallecidos fueron 8 niños. Para el 2022, con la variante Omicron, como lo veíamos en la información y nos detallaba la doctora, hubo un pico bastante alto de 2.068 niños confirmados, tanto en ambulatorio como en hospitalizados, para un total de 626 niños hospitalizados. En máxima estuvieron 15 niños y fallecidos fueron 6. En el caso del 2023, confirmados fueron 856, hospitalizados 192, en alta o en observación máxima 2 niños y fallecidos 9. Y para el 2024, para el año anterior, confirmados fueron 235, hospitalizados 133, en máxima 1 y fallecidos fueron 3. Esto en detalles sobre la salud de los niños. Pero ¿qué tal la educación? Recordemos que empezamos las clases en febrero y en marzo nos enviaron para las casas. ¿Cómo fue que se vivió esa etapa? Lo vamos a ver a continuación. El profesor Jorge Mario Porras enfrentó el reto de la educación en pandemia con una computadora y Microsoft Teams, buscando mantener el interés de sus estudiantes a distancia. Su esfuerzo reflejó la adaptación de miles de docentes en un periodo de incertidumbre. Primero todo fue muy confuso, no teníamos claro cuánto tiempo iba a durar, tuvimos que adaptarnos, inicialmente nos adaptamos cada docente a como pudiéramos, utilizando las herramientas que podíamos, empezó funcionando bastante bien. Posteriormente, algunas directrices del Ministerio de Educación confundieron un poco a la población con respecto a si era obligatorio trabajar o no trabajar de manera virtual. Entonces eso generó en algunas situaciones un poco incómodas. 5 años después, el rezago educativo sigue afectando. Aunque se ha avanzado, la brecha persiste y dificulta la integración de muchos estudiantes. Debido a la pandemia tuvimos un impacto integral. Esto lo podemos ver reflejado a nivel social. Gracias al aislamiento, muchos niños no aprendieron a socializar e incluso eran confundidos con diagnósticos de autismo. A nivel físico, por el sedentarismo, muchos niños no desarrollaron habilidades importantes para la escritura. A nivel emocional, el mal manejo de la frustración, y a nivel académico, sobre todo los peques que estaban cursando los primeros años de escuela, se les dificultó muchísimo lo que es la lectoescritura y matemáticas. La tecnología sigue siendo clave en las aulas, pero aún enfrenta desafíos como la capacitación docente y el acceso equitativo. La crisis COVID-19 nos enseñó que usar tecnologías para el aprendizaje era posible. También nos enseñó que podemos transformar la forma en que enseñamos y aprendemos. El problema es que esta tecnología no se utilizaba de una manera transformadora. Se utilizó para resolver la pandemia, sin embargo, no la hemos vuelto a integrar de una manera significativa para que las personas estudiantes, los docentes, el sistema educativo, se preparen para un mundo que está mediado por inteligencia artificial. La meta ahora es consolidar una educación más inclusiva y efectiva. Esta generación de niños de pandemia de educación tienen algunas características especiales. ¿Qué nos explica una experta? No podemos esperar que los chicos tengan las mismas habilidades y capacidades que tenían antes de pandemia en primero, segundo, tercer grado, por ejemplo. En este momento se está esperando que los niños lleguen y logren ciertos hitos a ciertas edades, y la verdad es que ya vienen con un rezago, en ciertas otras habilidades que no lograron completar, entonces en este momento es un poco difícil. Entonces, a nivel académico, digamos, a nivel educativo, hay que bajar un poco esa barra, ¿verdad? O ese estándar, y empezar a valorar en relación a lo que tenemos hoy, que claramente son generaciones distintas, que se desarrollaron, digamos, en un contexto distinto. Y así como hemos venido repasando durante estos días, los invitamos a que nos sigan en nuestras ediciones de Extra Noticias mañana, porque precisamente mañana la fecha clave. Hace 5 años exactamente, un 6 de marzo, fue que confirmaron el primer caso en nuestro país, y tenemos unos detalles mañana importantes que ustedes no se pueden perder. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. Gracias, Milagro. Estaremos dándole seguimiento a este quinto, ya 5 años de haber iniciado esta pandemia que no solo cambió a Costa Rica, cambió al mundo entero, que debemos analizar y sopesar cuáles son los aprendizajes que logramos
tras una pandemia que, como decía, cambió absolutamente todo. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos al volver de esta pausa a hablar sobre algo que llamó la atención esta mañana tras el anuncio de Casa Presidencial de una donación de un lujoso vehículo de casi $1 millón. Al volver de la pausa le contamos todos los detalles. Gracias por continuar con Extra Noticias. La rotonda ubicada en el sector de la Herediana en Siquirres sobre la ruta 32 presenta, según los usuarios y los expertos del ANAME, algunos problemas y hasta riesgos de seguridad. En Matina se construye también una tercera rotonda que desde ya es para los usuarios un dolor de cabeza. Gustavo Castro nos amplía. Gustavo. En las dos rotondas que analizaremos el día de hoy existen elementos que desde ya tanto los expertos como los conductores califican como sumamente peligrosas. Por ejemplo, tanto en el sector de Siquirres como en Matina, dentro de esas rotondas quedaron bloques de cemento que originalmente iban a ser las bases o las pilas de los pasos a desnivel que de momento están descartados. Esto lo vemos en la segunda entrega de este reportaje que hemos preparado. Esta rotonda es de un carril, aquí dos camiones no pasan bien. Seguridad vial, ¿a dónde? Aquí no hay nada. En el ANAME plantean dudas sobre los estudios y diseños que justificaron las nuevas rotondas de Ruta 32. Sobre todo en cuanto a sus dimensiones y dinámica. Se considera que existe un altísimo riesgo en materia de seguridad vial para todos. Esto es en la Herediana Siquirres. Vemos el sector entre la línea amarilla y la rotonda. Se llama zona de resguardo o montable. No es un carril, pero lo utilizan como si lo fuera. La ciudadanía ve como un elemento riesgoso que dentro de la estructura haya un muro de cemento que se utilizaría para el paso elevado que no existirá. También quedaron otros vestigios de proyectos anteriores, como esta flecha. Que hoy no va a tener ninguna función y que por la misma forma de la rotonda, los vehículos se ven alineados a chocar. Esto es un caos, es la verdad. Yo viajo 23 kilómetros de ida y de vuelta, son 46 kilómetros lo que yo viajo a mi trabajo. Y la verdad esto, como ustedes lo ven aquí, este es un problema. Yo lo que veo es que, digamos, los trailers en vez de abren mucho aquí, habrá la vuelta aquí. Y aquellos que vienen allá se tiran y ahí quedan prensados. Lo mismo allá se baja el que baja aquí. Si no va para allá, da la vuelta. Y lo mismo, viene el otro y medio hace el alto y se va allá y se medio abre y quedan ahí, pero chispeándolas con la carrocería de los carros. Juan Picado conoce bien el punto, pues a diario se ubica a un costado de la carretera con la finalidad de vender frutas. Creo que es un poco pequeña, sí. Hubiera sido mejor si la hubieran hecho un poquito más amplia, más ancha. Otro comerciante, René Núñez, de la panadería La Rústica, considera que la rotonda es ingrata con los negocios. De hecho, al lado del suyo se observan locales vacíos, emprendedores que debieron retirarse. Nos afectó sumamente porque el ingreso al negocito lo que hizo fue que hicieron una cuneta, nos dejaron sin ingreso y los clientes aquí, en lugar de hacer una solución, la rotonda se convirtió en un problema. Avanzamos hasta Matina. Allí se construye una tercera rotonda que ya da problemas. Acá vemos cómo los carros que van por la rotonda y por ende con derecho de vía se detienen para evitar una colisión contra los que no hacen seda. Idéntica situación ocurre con este pick-up negro. Se detiene pese a llevar la vía. Acá se aprecia cómo los carros que se dirigen de San José a Limón pasan directo, ignoran la presencia de la rotonda.
El conductor de este vehículo gris prefirió dar vuelta en U antes de usar la rotonda. Y el ciclista hace lo mismo. Poco después, estos dos vehículos repiten la ilegal maniobra. Similar situación con este pick-up blanco en contravía. Esto es un desastre, es la palabra que le cabe a estos cambios que hacen así de un pronto a otro en la carretera. Se supone que aquí en la entrada de Matina iba un puente elevado y de un pronto a otro empezaron a hacer esta construcción. Pusieron un SEA por allá adelante, que eso en la noche ni se ve, los trailers vienen a alta velocidad. Que han habido muchos accidentes, una vez estaba uno volcado por ahí. Entonces yo pienso que hay problemitas ahí con eso. Nunca hubo acercamiento con la comunidad para socializar el proyecto, según dicen. De hecho, negativo, aquí hay poca información de las vías, de los cambios que se hacen. También encontramos una artesanal señal de alto tirada a la orilla de la carretera, sin ninguna función. Las complicaciones se acentúan durante las noches. Algunos aspectos que tener en cuenta, por ejemplo, las rotondas que usted y yo conocemos en la provincia de San José normalmente tienen un diámetro de 80 metros como esta que observamos en la imagen, mientras que la que se ubica en Siquirres, en el sector de la Herediana, tiene un diámetro mucho menor, 30 metros menor, es decir, de 50 metros. Hay que hacer la aclaración que ambos diámetros, ambas dimensiones, están dentro de los parámetros permitidos. Sin embargo, como lo decía uno de los comerciantes entrevistados para la información anterior, el hecho de que sea mucho más pequeña, de alguna forma también hace que la situación se complique en cuanto al transitar. Otros aspectos, por ejemplo, lo que mencionábamos incluso en la entrega de el día de ayer. Precisamente, los dientes de dragón son esos que se observan acá precisamente, acá los estoy encerrando, y ello lo que busca es precisamente que el conductor tenga la sensación de que la calle se está haciendo más angosta y gracias a ello reduzca la velocidad, lo cual no se cumple. Otro aspecto por el tema de seguridad es precisamente, los pasos peatonales que en teoría es para que los vehículos reduzcan la velocidad y le den prioridad al peatón, pero estuvimos allí, hicimos el estudio, hicimos la práctica y en realidad no hay respeto hacia la integridad de los peatones. Y otro aspecto también importante, sin duda alguna, es la señalización, en este caso los SEDA, que pese a estar presentes en las diferentes rotondas, los conductores continúan directo prácticamente sin cuidado alguno. Sobre el tema de la rotonda que presentamos en la primera entrega en el sector de Pocosí y las dos rotondas que presentamos durante la presente edición en el caso de Siquirres y de Matina. ¿Qué respuestas da el CONAVI ante los cuestionamientos de la NAME y también de los conductores, de los vecinos? Eso lo tendremos en una tercera entrega. Un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Gracias, Gustavo. Mañana tendremos esa tercera entrega con la posición de el CONAVI y también de todo lo que tiene que ver con esta ruta que está en este momento en boga, ¿verdad? Está en boga por la situación también del financiamiento de esta ruta. Vamos con otros temas porque la Junta de Protección Social subastará un vehículo donado por el emir de Qatar, cuyo valor ronda el $1.000.000. El vehículo tiene, según algunos lo consideran, el mejor blindaje del mundo y un motor de 12 cilindros. Este Mercedes-Benz modelo 2015 fue un regalo del emir de Qatar al gobierno de la República. El vehículo está catalogado como de alta gama y cuenta con el mejor blindaje del mundo. Modelo de Mercedes-Benz más prestigioso
que existe. La clase S de Mercedes-Benz significa especial, digamos, o special, ¿verdad? En inglés. Es un W222, es un carro con un motor 6.000 centímetros cúbicos, hecho en Alemania. Se produjeron del 2014 al 2022. Esta es la sexta generación de esta clase S de Mercedes-Benz. Es un carro súper elegante, hecho para competir contra las marcas de lujo como Lexus, como el Bentley, como el Lincoln Continental, contra el Cadillac, el Audi A8, el BMW Serie 7. En fin, es un carro sumamente prestigioso. Su valor ronda el $1.000.000. Así lo dio a conocer el presidente de la República, Rodrigo Chávez, quien tomó la decisión de que la Junta de Protección Social de San José lo subaste o realice un sorteo para utilizar el dinero recaudado en obras de bien social. La Junta de Protección Social maneja más de 400 programas que van a ser beneficiarios una vez que todos los trámites burocráticos para poder recibir la donación del vehículo a nombre de la Junta, podamos ya sea o sortearlo o subastarlo para que ese dinero entonces ingrese para obras de bien social. Así es que estoy segura de que las organizaciones sociales están muy contentas porque sabrán que recibirán un poco más de los recursos que normalmente reciben. El vehículo actualmente está en los trámites del registro civil para su debido registro y entrega de sus placas.